que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Es cierto que la democracia no ha dado todas las respuestas que esperábamos, no las da en ningunos lugares del mundo, en otros más, en otros menos, pero es cierto también que nos ha permitido ir corrigiendo las desviaciones, que ha puesto límite a las conductas autocráticas que habitualmente se ven tentados a aquellos que acumulan el poder en determinado momento de su vida a ejercer. Estamos por cumplir en pocas horas más 39 años del momento en que fue electo presidente Raúl Alfonsín. Vamos a comenzar a transitar la cuarta década de democracia consolidada, con muchos inconvenientes, claro, con un presente también con muchas demandas y con fantasmas que la acechan todo el tiempo. Va a estar presente en un acto que se va a concretar hoy en la Plaza de la Democracia, organizado por el radicalismo, Carlos Becerra, quien fuera un hombre clave, cercano a Raúl Alfonsín, secretario general de la presidencia en 1986, dirigente del radicalismo cordobés, que estará presente y será uno quienes hablen en la ceremonia que se concretará, en el acto que se concretará en horas de la tarde en nuestra ciudad. Lo vamos a saludar al doctor Carlos Becerra con Nicolás Chetán. Guillermo Jeremía le da los buenos días al programa Así Son las Cosas. Carlos, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, el gusto es mío, saludarlo y poder charlar un ratito con usted, una gran alegría. Bueno, se lo agradezco mucho, Carlos, muy amable. Y en estos días supongo que será tiempo de repaso, o es permanente. La figura de Alfonsín se giganta con el tiempo. Suele ser una lección de la historia, ¿no? A veces se los reprocha mucho por algunas decisiones que se toman, pero después el paso del tiempo los agiganta. ¿Lo siente así con Alfonsín? Bueno, así fue y así es. Es decir, el Alfonsín presidente fue Alfonsín peleador. Primero luchó mucho para que alcanzáramos la instancia electoral que permitiera nuevamente a la Argentina englumnarse en el sistema democrático. Luego fue el gobernante reconocido por todos, por sus aciertos, por las inconclusas políticas que no se pudieron alcanzar también. Y el tiempo va revalorizando cada día más, obviamente, la figura de Alfonsín, aquel que dijo y que nos convocó y nos movilizó por 100 años de democracia por delante. Ya empezamos a cumplir los 40 años, y lo cierto es que, como bien decía usted en su comentario inicial, bueno, democracias imperfectas, democracias que necesitan vivirse más profundamente precisamente para irlas mejorando en su accionar, pero lo cierto es que el sistema democrático permite el ejercicio de los valores de la República, y eso es lo que la Argentina ha tomado nuevamente: la división de poderes, los respetos democráticos y constitucionales que hacen falta y que exige la convivencia pacífica en este caso de los argentinos. Y lo cierto es que aquel mensaje al inicio de la gestión de Alfonsín, vamos por una democracia de 100 años, bueno, se viene cumpliendo, porque lo cierto es que la sociedad, el pueblo argentino no vuelve a cometer algunos errores, y pese a que no hemos resuelto los problemas de la educación a fondo, los problemas económicos, los conflictos sociales, las diferencias sociales que hoy existen desgraciadamente en nuestro país, pues el sistema democrático existe, la república funciona, también con necesidades obviamente de modificar algunos procedimientos, pero también es absolutamente palpable que estamos transitando el camino de la libertad, del ejercicio de la libertad, del ejercicio de nuestros derechos, el cumplimiento de nuestras obligaciones, y mejorando todos los días el sistema republicano. De tal manera que
creo que es un gran triunfo de la Argentina, de la sociedad argentina, del pueblo argentino, que logró introducir afortunadamente Raúl Alfonsín en este cambio. Carlos, ¿qué recuerdo tiene? Usted era un treintañero, un joven dirigente, se sentó al lado de Alfonsín en un momento muy complicado. Tenían que empezar de cero, tenían que levantar la democracia de cero. ¿Qué recuerda de esos primeros días en el desafío? Sobre todo con un poder que, si bien habían sido desplazado por los votos, seguía intacto, como es el poder de los militares. Bueno, lo cierto es que estábamos acercándonos al 30 de octubre del 83, yo era candidato a diputado nacional por mi provincia. Hablé la noche anterior con Federico Storani, oriundo de Río Cuarto, por supuesto, por esto hago el recordatorio, pero los dos éramos candidatos a diputado nacional, él por la provincia de Buenos Aires y yo por la provincia de Córdoba. Nos dimos nuestros respectivos pareceres qué iba a pasar al otro día, estábamos y éramos optimistas, pero teníamos obviamente el día anterior del comicio la angustia propia de qué es lo que iba a pasar. Nosotros habíamos culminado nuestra campaña con aquel histórico acto en el Obelisco, en la avenida 9 de Julio, pero también el peronismo con Luder como candidato a la cabeza había hecho grandes manifestaciones políticas, y lo cierto es que teníamos angustia, y esa angustia finalmente desencadenó nuestro entusiasmo a medida que iban pasando las cifras del comicio, y llegamos finalmente al final. Final fue el triunfo de la lista de la Unión Cívica Radical, y esto nos puso a varios de quienes protagonizamos en aquel momento, en mi caso como diputado de la Nación. ¿Cómo vivimos aquel momento? Con mucha, diría yo, con mucha ansiedad. Llegamos a la Cámara de Diputados de la Nación y no había nada. Usted recordará que la Cámara de Diputados de la Nación en aquel momento se había convertido solamente en un instituto, en una institución que asesoraba al Poder Ejecutivo de facto sobre decretos que posteriormente se dijo por ellos mismos que eran decretos leyes para conducir los destinos del país. La dictadura se asesoraba con asesores que tenía en el Congreso de la Nación, de tal manera que allí llegamos y no había nada y había que empezar todo nuevo. Pero en el caso del Poder Ejecutivo, las primeras decisiones, además de las administrativas y los primeros decretos, obviamente de cajón y de urgencia que tiene que resolver el presidente cuando llega, los primeros decretos fueron definitorios del curso que finalmente iba a tomar el gobierno de Alfonsín y que hoy reconoce la historia. Entre los primeros decretos estuvo el decreto de ordenar el juzgamiento de las juntas militares que habían conducido el proceso militar y que había iniciado su ejercicio luego de aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Uno de los primeros decretos fue la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y el nombramiento y la designación de sus miembros, donde había miembros de la Cámara de Diputados, del Senado de la Nación, y por supuesto hombres y mujeres de inocultable prestigio en la sociedad argentina y en el mundo. Decisiones que eran muy fuertes, porque por un lado tenía que hacer al cumplimiento del compromiso político, ético de la campaña de qué hacer con la política futura de los derechos humanos, pero al mismo tiempo con llevar a la justicia a los que habían sido responsables de este latrocinio humanitario que había ocurrido en el país. Y por otro lado, no salirse jamás de la ley, y que esto fuera absolutamente imparcial, de tal manera que cuando esto ocurrió, y Alfonsín además nos consultó en el Congreso el texto de los decretos antes de que estos salieran, lo cierto es que nos pareció que iniciábamos el camino. Nosotros mismos nos sorprendimos
porque no estábamos en el todos los días de los primeros días del gobierno, sabiendo que Alfonsín estaba ultra preocupado y además responsablemente preocupado por agarrar el timón de la presidencia, y para esto había que resolver cuestiones que eran de cajón y no de cajón. Y estas otras a las que me estoy refiriendo precisamente no eran las de cajón, eran las del compromiso ético y político frente a la Argentina, el contrato que había hecho Alfonsín con el pueblo argentino. Bueno, lo vivimos con una gran ansiedad, estos primeros pasos. Y lo cierto que fueron primeros pasos ratificatorios, como dije hace un instante, de esta voluntad y esta vocación de Alfonsín, primero por reafirmar los valores democráticos que solamente podían asentarse en la verdad, que solamente podían asentarse en la plena vigencia de la justicia, y por otro lado la ansiedad propia de qué podía ocurrir. Usted hizo referencia recién a que los militares en aquel momento, el cuerpo militar tenía todo el poder. Efectivamente, tenía el poder de las armas, tenía la conducción de las fuerzas, y no habían movido ni siquiera un oficial de ningún cuerpo de ejército en ningún lugar del país, ni del Estado Mayor General de las fuerzas, de cada una de las fuerzas, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Ejército, de tal manera que iban a recibir los que eran herederos y responsables de lo que había sucedido en la Argentina del marzo del 76 hasta el día de la fecha, estoy hablando de diciembre del 83, iban a recibir obviamente la información pública de los decretos de Alfonsín, donde mandaba a juzgar a estos responsables, de tal manera que fueron momentos muy tensos y que Alfonsín los afrontó con la entereza de un hombre público y un demócrata cabal, pero además con la valentía propia de quien sabe que con su vida está jugando la vida y el destino del pueblo argentino. Carlos, quería consultarle por qué a casi 40 años del regreso de la democracia todavía hay temas que no se han podido resolver y hay acuerdos generales a los que los argentinos no hemos podido arribar. A ver, por ejemplo. Hola. Sí. Sí, hola. Me refiero a algunas cuestiones básicas, a acuerdos que tengan que ver con, por ejemplo, políticas que desalienten la pobreza, que favorezcan una mejor educación, una mayor igualdad. Vivimos con enfrentamientos muy fuertes. Algunos de ellos, Guillermo, ¿me escucha bien usted? Hola. Sí, los escuchamos. Es Nicolás el que le pregunta. Perdón, Nicolás. A ver, refiriéndonos estrictamente a la educación, en el programa de la campaña, el programa de la Unión Cívica Radical, se hablaba claramente de la necesidad de resolver el problema educativo, ayornar la educación de la Argentina. La Argentina venía, ustedes recordarán bien, con la vigencia de la Ley 1420, aquella ley de Sarmiento, pero en la que había regulado obviamente el sistema educativo en la Argentina con sus modificaciones y la creación posterior de las universidades. Pero lo cierto es que no había modificación en la sistémica educativa y era necesario incorporar a la educación, entendida esta como el valor que le incorpora un plus a cada uno de los ciudadanos y que permite el ascenso social en forma categórica, y en ese sentido se cumplió el programa. Ustedes recordarán que se convocó el Congreso Pedagógico, un evento magno, un gran evento que fue en la Argentina, porque se eligieron en todo el país, hasta en la última escuelita de la Argentina, de nuestro país, se eligieron los delegados al Congreso Pedagógico, y se llevó a cabo durante mucho tiempo, durante varios meses, con un debate profundo, pero que finalmente y desgraciadamente no saldó los temas educativos más sensibles. De tal manera que hubo un intento, frente a la problemática de la educación en la Argentina, hubo un claro intento y un camino y una vía concretada y cumplida de un compromiso electoral, del contrato electoral,
de avanzar sobre la cuestión educativa en la Argentina. Se convocó, culminó el Congreso Educativo Nacional, pero lo cierto es que no se avanzó lo que se debiera haber avanzado, desgraciadamente. En ese sentido, creo que estamos a las puertas de la necesidad de alcanzar acuerdos muy importantes en la Argentina nuevo, consensos, políticas de consensos que deriven posteriormente en verdaderas políticas de Estados, que son aquellas que perduran a los gobiernos de turno, por supuesto, y el tema educativo es central, uno de los consensos básicos. Carlos. Sí, no, quiero, porque se nos agota el tiempo, quiero referenciar dos cuestiones que me parecen trascendentes, que una de ellas pareciera que la gran deuda de la democracia está ligada con la economía, con hacer una sociedad menos injusta, tan asimétrica económicamente hablando, y que Alfonsín tuvo que lidiar desde el principio con eso y fue muy atacado al extremo que lo obligaron a irse 6 meses antes del poder, los grupos concentrados económicos que hoy siguen actuando como tales. Creo que fue una entrevista que leí con Mario Broderson, que Alfonsín cuando se sentó en el sillón de Rivadavia tenía $800.000 de reserva en el Banco Central. Habían dejado tabla rasa, no se habían llevado todo. Eso fue empezar desde los cimientos, desde el subsuelo de la economía argentina. A ver, esto que usted dice es absolutamente así, y esta referencia a Mario Broderson es de certeza, obviamente. Bueno, hay que ubicarse en ese contexto, en esa situación. Nosotros salíamos de la guerra. La Argentina había quedado aislada en el mundo. Nadie le prestaba un centavo, ni le prestó finalmente al gobierno militar de la dictadura, ni estaba dispuesta a prestarle al nuevo gobierno de la democracia. Había solidaridad por la democracia, solidaridad por el gobierno de Alfonsín, respeto y solidaridad por la política de derechos humanos, pero nadie nos prestaba un centavo, precisamente porque éramos terribles deudores, enormes deudores con el mundo. Tienen que recordar ustedes que cuando la Argentina agotó su crédito con los organismos de financiamiento internacional durante la época de la dictadura, las que se endeudaron fueron las empresas públicas. Se endeudaron los ferrocarriles argentinos, se endeudó Gas del Estado, se endeudó YPF, se endeudó Aerolíneas Argentinas. No teníamos una sola empresa nacional, una sola empresa del Estado que no tuviera deuda. Y las formidables deudas eran precisamente las deudas de la guerra, para comprar balística, para comprar munición en general, para el aprovisionamiento de los soldados, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando llegamos, efectivamente no había un centavo en el tesoro del Banco Central, porque la dictadura había dejado absolutamente exhausta en sus finanzas. Bueno, no obstante eso, había optimismo en la sociedad argentina y en la producción argentina. Y lo cierto es que cuando después de varios años y se intentaron distintas formas de contener los procesos inflacionarios, hay que acordarse del Plan Austral, del Plan Primavera, que fueron efectivamente impulsos del ministro Zurruil y de todo su equipo. Lo cierto es que se vivieron etapas de una mejor distribución del ingreso y una contención fuerte de la inflación, desgraciadamente desatada y comenzada a avanzar fuertemente en la política económica argentina. Pero yo diría que el final fue una sumatoria de cosas y de eventos, diría yo, y de factores. Por un lado, la situación financiera de la Argentina realmente endeble. El Fondo Monetario Internacional de aquel momento no era el Fondo Monetario Internacional de hoy, ni los bancos de ayer, bancos privados de ayer eran los bancos de hoy. Hoy quieren ayudar a la Argentina y a los países en vía de desarrollo, y en aquel momento se desarrollaban otras políticas. Recuerdan ustedes las tensiones que había, primero el final de la Guerra Fría, además aquello que avanzaba en el mundo del fin de las ideologías, evitar obviamente, y se iniciaba ya el camino de los dos extremos del poder ideológico en la humanidad, y
y esto llevó a que la Argentina obviamente careciera el financiamiento adecuado. Por otro lado, la puja distributiva entre el empresariado y los sectores del trabajo. Hay que reconocer además que la CGT unificada, no como hoy que hay 3 o 4 representaciones de los trabajadores, la CGT unificada le decretó 13 paros generales al presidente Alfonsín. Entonces, el final anticipado era huelga permanente de la CGT, el empresariado que por supuesto carecía de vocación para constituirse en sí mismo en una burguesía empresarial responsable de los destinos del país, como hoy también esa carencia, y además de eso el triunfo del candidato y el presidente electo, el doctor Menem, que decía claramente, bueno, yo la estoy dispuesto a asumir, y lo decía antes, no se fueron a la tabla, si no estoy dispuesto a asumir. Esos fueron factores que se fueron acumulando, obviamente, y solamente yo diría la valentía del Alfonsín para salvar la democracia hizo que anticipara 6 meses la entrega del poder. Carlos, muchísimas gracias. No querido nadie en la Argentina, pero ocurrió con un dato de la realidad de la democracia incipiente que se iba en nuestro trabajo. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Al final se perdió un poquito la calidad de la señal. Seguramente podremos en Río Cuarto darle continuidad a la charla. Muy amable por este contacto. Gracias. Carlos Becerra, dirigente político cordobés, integrante de la Unión Cívica Radical, secretario general de la presidencia, un puesto clave al lado de Alfonsín en los años de recuperación de la democracia. Hoy a las 19:30 se va a concretar en la Plaza de la Democracia, doctor Raúl Alfonsín, un acto en el que va a estar presente Becerra, organizado por Evolución Radical Río Cuarto, la propia Unión Cívica Radical y la Juventud Radical, en horas de la tarde. Democracia a 39 años. Empezamos a transitar las 4 décadas de recuperar la democracia. Algo que debemos todos los días reivindicar una y otra vez, y sobre todo ahora que han aparecido aduladores de la democracia, falsos aduladores de la democracia, que están con esa piel de cordero puesta, pero que son lobos de la dictadura que circulan entre nosotros, en los medios de comunicación, en los partidos políticos. Ojo con eso. Algunos reivindicadores de la dictadura y de sus políticas que nos dejó fundido la dictadura, fundido a los argentinos. Muchas empresas se hicieron ricas, muchas empresas crecieron, hicieron tremendos negocios con la dictadura, pero la dictadura fue el peor experimento económico para la mayoría de la población, además de la crueldad del genocidio que provocó. Ojo que algunos que están metidos entre nosotros como pseudo-democráticos son lobos esteparios dictatoriales, metidos debajo de pieles de corderos. Estemos atentos a eso, porque son peligros que acechan a la democracia. Algunos instalados adentro de los propios partidos mayoritarios, algunos haciéndose los democráticos, pero en el fondo son lo menos democrático que hemos tenido en este tiempo en nuestra historia reciente. Así